Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buen día. Bueno, ¿nos podés explicar de modo sencillo para todo el mundo? Y sería una manera fácil de que se entienda o que todos entendamos, aún no especialistas de cómo está patrimonialmente nuestro Banco Central. Yo no voy a hacer generalizaciones para el mundo, no soy quien, sino que voy a hablar de lo único que conozco con alguna particularidad, la economía argentina. Tiene una manera piola, rápida de ver si el patrimonio del Banco Central se va deteriorando o quebrando, es comparar las reservas que tiene el Banco Central, que son el único activo que el Banco Central tiene en moneda dura. El resto, el grueso, son papelitos que el gobierno le va colocando al Banco Central a cambio del financiamiento del déficit fiscal, y comparar esas reservas, el único activo que tiene en moneda dura el Banco Central, contra los pasivos que el Banco Central emite para hacerse de esas reservas. En general, los bancos centrales, como tienen pocas ganancias o nada, los bancos centrales acumulan activos emitiendo pasivos. El activo duro, hablemos de Argentina, son las reservas del Banco Central, y para acumular esos activos duros el Banco Central emite deuda, no tiene otra manera, no tiene superávit fiscal o no podría tener esa eventualidad. Y en ese sentido se ve claro que desde el 2010, cuando el gobierno asalta al Banco Central para empezar a usarlo como el monedero de Cristina, las reservas que eran superiores en ese momento a los pasivos que el Banco Central emitía para hacerse de reservas empezaron a caer respecto a esos pasivos, caer. Y hoy, si vos haces la diferencia entre las reservas en pesos del Banco Central, estos 28.000 millones de dólares transformados a pesos, contra los pasivos que el Banco Central, el total, base monetaria más encaje, más pasivos remunerados, que el Banco Central ha emitido para hacerse de esas reservas, se da un número negativo de cerca de 400.000 millones de pesos, que sería un estimador del patrimonio del Banco Central relevante, que son más o menos 10 puntos del Producto Bruto, una enormidad, es un agujero formidable, y yo diría, sí, una manera de ver el quebranto patrimonial es ese, y está en la locura de 10 puntos del Producto, casi 400.000 millones de pesos. La otra cosa, que también te comentaba, es, cuidado, no hagamos un punto de esto, porque nos vamos a equivocar del bochín, digamos, el lugar donde pone el bochín, porque esto de haber vaciado al Banco Central y haberlo llevado al quebranto, es lo mismo del punto de vista del Estado, del punto de vista de las cuentas públicas, que el sobreendeudamiento al cual Argentina llegó durante los 90. Durante los 90 vos financiaste un agujero fiscal similar al de hoy, similar al de hoy, fue el déficit fiscal durante los 90, o lo que es lo mismo, el déficit fiscal hoy no es demasiado diferente al del 90. En los 90, como tenías acceso al mercado de capitales, porque tenías un gobierno que trataba de ser muy amigable con el mercado, te endeudaste hasta la coronilla, y con la consecuencia, ¿cuál fue? El default de la deuda pública, que como fue pésimamente manejado, terminaste en el incendio 2002. Y ahora, el mismo déficit fiscal financiado de otra manera, termina como en el vaciamiento del Banco Central. Ergo, el problema no es tanto el vaciamiento del central y su quebranto, sino el déficit fiscal. Y como la recaudación no para de crecer, el problema termina siendo el gasto público, que otra vez se lleva puesto un programa económico, como ocurrió con la inflación cero de Helbar, como ocurrió con Martínez Dios, como ocurrió con Alfonsín y como ocurrió durante la convertida. El problema vuelve a ser, por quinta vez en 50 años, básicamente fiscal y esencialmente de gasto público, y ahí hay que poner la barba en remojo de la clase política que sanciona presupuestos que no para de aumentar el gasto público, y una sociedad indigna que demanda un Estado cada vez más presente, cuando en realidad debería ser el Estado mínimo para que devuelva impuestos a la gente bajo la forma de bienes públicos. Seguridad, salud básica, educación básica y 2 o 3 cosas más, y nada más. José Luis, Willy, buen día. Hola Willy, buen día. Muy cortito, digamos. Por supuesto, en el marco de que no se respeta la ley y en el marco de la inflación, muchos economistas dicen que hay una parte de la deuda que tiene el Banco Central, la emisión de bonos, la emisión de pesos, todo en pesos, que no es tan exigible. Que bueno, por supuesto eso esconde la política inflacionaria y que por eso no es tan dramático como tener deuda en dólares,
que esa sí te la exigen los acreedores. Acá finalmente nos jorobamos nosotros mismos, digamos. Bueno, está bien. Eso no implica que no tengas crisis de todas maneras. Claro, claro. Porque, a ver, en los últimos 50 años, este es el quinto plan económico que está en una situación crítica. El que termina con el Rodrigazo y el que termina con la mega inflación de Alfonsín fueron planes similares a estos. Déficits fiscales homéricos financiados con emisión. Ahí estarán los economistas que vos decís que dicen, bueno, no es una deuda tan exigible, no es tanto el problema. Bueno, yo les recuerdo a esos que el plan de inflación cero de Helbart terminó en el Rodrigazo y el del plan austral terminó en la mega inflación o en la hiperinflación. Luego tenés programas económicos como el de Martínez Dios y la convertibilidad, que como fueron más amigables con el mercado, se endeudaron, como dicen estos economistas que vos decís que eso sí es preocupante, y terminaste en default. Así que a este límite de descalabro fiscal, Argentina tiene un déficit de 300.000 millones de pesos en el 2014. A este nivel de desquicio fiscal, claro, es irrelevante que el que te dice que como la deuda no es tan exigible, no es relevante. Mira, la deuda que no es exigible hoy, si esto sigue así, si Vanoli cree que realmente para bajar la demanda de dólares que te sube en el blue o el contado con liqui hay que meter la gendarmería y los militares, yo te aseguro que lo mínimo que vamos a hacer es agravar y mucho el problema, y toda esa deuda que no es exigible va a terminar siendo exigible. José Luis, sí, perdón, termina la idea, perdón. No, que creo que poner el foco en el Banco Central está todo bien, pero tenemos que poner el foco en esta lucha de clases verdadera y profunda que hay en Argentina, que es la oligarquía que vive del Estado, de los impuestos que sufridamente paga la gente de a pie, y nosotros, los ciudadanos, que parecemos como los humanos en la Matrix. No tienen nada más que para darle energía a la máquina con nuestra estructura, que es la oligarquía que vive del Estado. Esta es la lucha de clase que hay en Argentina. Si no lo ponemos así, nos vamos a comer que la convertibilidad nos endeudó y el quebranto del Banco Central. Esas son consecuencias, no causa, correcto, de la verdadera lucha de clases que hay en Argentina. José Luis, gracias, un abrazo. Por nada, buen día. Chao, José Luis Esper con nosotros.